¿sí? Pichar botones y nos está saliendo. Ah, bueno, salió, ok, perfecto, pero no sabemos qué estamos haciendo. Y lo chistoso es que hay mucha gente que no sabe qué es lo que está haciendo, pero le sale bien. ¿Sí? Entonces, grave. ¿Esto? Entonces, dale. Comenzamos con este señor, que es el señor Joan Radón, y él sencillamente dice que en una transformación integral la función del conjunto de rectas que se intersectan en cualquier momento nos va a dar un punto, y ese punto se puede volver una imagen, ¿sí? El otro viene de atrás de Fourier, ¿sí? Fourier que había puesto esto en marcha, y entonces vamos a hablar de la transformada de Radón, que es el que de ahí parte el algoritmo de reconstrucción de la imagen. Dale. ¿Y qué métodos de reconstrucción tenemos? Tenemos ecuaciones lineales, tenemos ecuaciones iterativas, no interactivas, es diferente. Y dentro de esas interactivas tenemos técnicas de reconstrucción algebraica, ¿sí? Técnicas de reconstrucción iterativa simultánea o SIRT. Ojo con esto, SIRT. El SIRT lo van a encontrar en algunos equipos, se llama así, ¿sí? Depende de la casa matriz, le cambian el nombre, pero están hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer reconstrucción iterativa, regularmente van a encontrar esto. Yo les digo, váyanse a la reconstrucción iterativa y modifíquenla, díganle que les agregue, háganlo en 30 imágenes, la reconstrucción iterativa. ¿Qué quiere decir? Que entre un corte y otro corte tenga la posibilidad de reconstruir 30 imágenes. Ya vamos para allá, vamos a ver qué es eso. Técnica iterativa al cuadrado, IST. También depende de la casa matriz, ¿sí? Lo llaman de diferente manera. Y tenemos los métodos analíticos. Los métodos analíticos son los que se están utilizando desde que inició la tomografía, y vamos ya llegaron hasta los multidetectores, prácticamente es esta generación, donde se sigue utilizando el método analítico de la reconstrucción de la transformada de Fourier, ¿sí? Y eso es lo que llamamos como retroproyección filtrada. Así están en este momento los multidetectores trabajando en retroproyección filtrada, ¿sí? Y esta iterativa ya lo incorporaron en los últimos equipos. A pesar de que sean multidetectores, van a aparecer en reconstrucción iterativa. ¿Listo? Entonces, tenemos algunos que llegan hasta aquí, y hay otros que nos permiten perfeccionar esa imagen con la iterativa. ¿Dale? Entonces, ¿qué dice Radón? Un objeto de densidad variable puede ser representado por su función X, Y y Z. ¿Qué quiere decir eso? Esos planos, sí. ¿Cuáles son esos planos? La anchura y la profundidad. Entonces, su imagen puede ser representados en XY. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando ahí? Una imagen bidimensional como esta sería que un píxel, ¿cierto? Y donde las coordenadas X, Y nos indican la posición de un punto de la imagen. ¿Sí? Recuerden que como se intersectan las rectas y están en un plano, pues sencillamente eso matemáticamente lo podemos ubicar en un plano cartesiano, ¿cierto? ¿Se acuerdan del plano cartesiano? Funciona exactamente igual. Y en el caso de la tomografía representa el coeficiente de atenuación lineal. ¿Qué es la atenuación? ¿Qué es? Bueno, sí, es en el que chocan. Chocan, pero ¿qué pasó con el rayo? Perdió energía, disminuyó eso es la atenuación. Entonces de eso nos está diciendo que representan el coeficiente de atenuación lineal,
¿sí? O sea que van a representar esa pérdida de energía en el plano. Bueno, dale, Sandra. Y Fourier, pues sencillamente ya lo traía desde atrás, entonces él dice que lo mismo, que tenemos un número de infinitas proyecciones unidimensionales y de un objeto obtenido desde un número infinito de ángulos. Como vamos girando el gantry, ¿cierto? Pues son muchos ángulos que vamos a obtener, ¿sí? Y se intersectan y en esos puntos, lo que decía Radón, vamos a encontrar una imagen. Entonces, podemos reconstruir perfectamente del objeto original. Eso está basado sencillamente en el plano cartesiano, y cuando ustedes ven trigonometría, estamos hablando de seno, coseno y tangente. Si lo ven ahí, está representado de esa manera, ¿sí? Realmente lo que está representando ahí es una ecuación de seno para encontrar las derivadas. Oye, no tengo, se me perdió se me quedaron unos, se me quedaron, ¿qué diría así? Bueno. Entonces, al tener esa forma, se cuenta, ¿sí? Ondulatoria como una onda, representa el seno, ¿sí? Entonces, tener esta forma, ¿cierto? Tenemos una línea base, estamos hablando de seno, ¿cierto? Y ¿por qué seno? Porque estamos hablando de ¿qué? De ángulos. ¿Se acuerdan de la trigonometría? Sí. Siempre cuando hablábamos de senos estábamos hablando de ángulos. Entonces, esos ángulos, sencillamente, lo utilizó él para hallar esto. Dense cuenta que aquí hay un punto, ¿cierto? Donde se intersectan y se ve más brillante. Se va sencillamente ese haz que se ve ahí, tan lumínico, es la formación de un punto de imagen. ¿Listo? ¿Y a esto cómo se llamó? Sinograma. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene la reconstrucción que hoy en día se está utilizando en la mayoría de equipos que tenemos en el país? Porque nosotros todavía estamos un poco colgados en tecnología. Del teorema de Fourier de la retroproyección filtrada. Cierto que tú tienes. Dale, muchas unidades que correrlo acá. Entonces, esto mirándolo matemáticamente, ¿sí ven? Tiene unas frecuencias. ¿Qué es frecuencia? La onda, exacto. Frecuencia es la cantidad de veces que pasa un punto por un determinado sitio. En este caso estamos hablando de unos ángulos, entonces si aquí sería una onda de ¿qué? De mucha intensidad, porque pasa. Por eso que se dice al novio, pues es intenso, es que me llama a todo momento, muchas veces, porque lo repite. ¿Sí? Eso es ser intenso. ¿No sabían de dónde venía? Pues mira, dígale que a su novio, venga para acá, le voy a explicar cómo es usted. ¿Sí? Exacto. A veces está la que lo llama uno por allá, ¿quién sabe? Caño. ¿Sí? Exacto. Entonces, de esto, sencillamente, de esa cantidad de puntos, ¿y por qué les estoy hablando de esto? Acá serían muchos fotones o pocos electrones. Muchos o pocos fotones. Pocos. ¿Y acá? Muchos. Entonces acá estamos hablando de eso, de la energía que va a incidir sobre el objeto, realmente. Bueno, y de eso depende también esa formación de la imagen. Entonces está representado por la suma de varias frecuencias y amplitudes en términos de senos y cosenos. Tan más alta sea la onda, mayor intensidad, o sea, mayor amplitud. Tan más junta esté, también va a ser más intenso, o sea, va a haber mayor cantidad de energía, va a tener más potencia, más elongado. Entre más distancia tiene, menos fotones, menos energía. ¿Listo? Esto es lo que hoy en día se está utilizando con el conteo de fotones. ¿Qué tanta fuerza se le puede y es necesaria para poder atravesar un elemento X? Porque estamos hablando de los elementos en sí de la conformación del órgano, ¿sí?
Recuerden que nosotros estamos formados por una serie de elementos que son metales, son gases, todo viene de la tabla periódica. Ellos hicieron ese estudio en esto. ¿Cuánto necesito yo para atravesar, por ejemplo, el oxígeno? ¿Sí? No necesitas ninguno. Ok, pues no necesitas imprimirle esto, sino esto. ¿Ok? Dale. Bueno, y entonces, sencillamente, de este sinograma, de tantas intersecciones que hay en los ángulos, pues se llega a esto, ¿sí? Entonces, es la acumulación de valores de píxeles de una imagen. Tantas entrecruces entre las líneas fueron formando información, y esa información nos va a hacer esto, nos va a formar una imagen. ¿Listo? Dale. No olviden el sinograma, ¿no? Entonces el sinograma, dense cuenta cómo se entrecruzan estos y van formando esto. Y siguen entrecruzándose muchos. Miren acá, entrecruzándose esos sinogramas. Y de esta manera, pues, esta es la forma del sinograma, dense cuenta. Va formando la imagen, ¿dale? Entonces, partimos de esto, que es el objeto que se está examinando. Se comienza a girar el tubo y los rayos comienzan a pasar de un dedo al otro, formando el sinograma para obtener esto, la retroproyección filtrada. ¿Sí? Tened en cuenta que es similar. Sí. Aún no es igual. ¿Vale? Y pues sencillamente ahí es donde interviene el algoritmo. ¿Cuál algoritmo? El que planteó Radon, el que planteó Fourier. Sencillamente el computador lo que hace es decir, entre esta y esta imagen que tiene 0.03 milímetros son muy semejantes, o sea que aquí cabe otra igual, ¿cierto? Y aquí son muy semejantes, cabe otra igual. Acá varía un poquito, entonces lo voy a dejar intermedio entre ellas dos, así va reconstruyendo, ¿sí? Entonces esos puntos que son imperceptibles a nuestra visión, él la va formando, va rellenando, digámoslo así. Entonces toma los valores medidos en U para la proyección en líneas de grosor, lo que les estoy diciendo. En medio de dos líneas se hace ese cálculo analítico para rellenarlas y sumarlas con las demás proyecciones. Vale, dale. Eso es la inversa de Radon. Recuerden que la inversa de Radon es el teorema como tal. Entonces, tenemos los dos. ¿Cómo trabajan los equipos? Pues utilizan el espacio de Radon y el espacio de Fourier, ¿sí? Las dos teorías simultáneas están trabajando porque son los mismos principios matemáticos, ¿sí? Lo que pasa es que Radon sencillamente los implementó y agregó algo más, ¿sí? De estas, sencillamente, pues de toda esa cantidad de operaciones analíticas se llega a esto, ¿sí? Ahí lo tienen. Se puede utilizar uno o el otro, pero hoy en día los dos están implementando. Vale. Si quieres apaga estas, porque si yo no lo veo acá, ustedes menos, me imagino. ¿Sí? ¿Mejor? Claro. Listo. Entonces, esto es hecho realmente con un espectro de onda. ¿Cómo se va formando la imagen? Esto sucede cuando tenemos una falla en los detectores. Los detectores sencillamente nos pueden mostrar esto, ¿sí? La mitad de la reconstrucción. Y entonces ahí es cuando incide la tarjeta de reconstrucción. Allá hay que mirar si el problema está en la tarjeta o está en el detector. Y puede quedar así, lo demás puede quedar así. Bueno, entonces sencillamente va girando. Dense cuenta que dice de 0 a 15 grados, de 0 a 120 grados, de 0 a 240 y la final de 0 a 360. ¿Ok? O sea que si nosotros paráramos el equipo en alguno de estos grados antes de que culminara su rotación, pues se vería algo así. ¿Sí? Va. Y lo paramos acá, pues nos queda así. Pero esto sucede, lo que les estoy diciendo es que si el equipo, los detectores se dañan en algún momento,
pueda que uno de esos ángulos nos muestre esto o esto. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, la imagen anterior, ¿te acuerdan con la transformada de Radon? Venía acá, venía como por acá. ¿Sí? Ahí vamos. O sea, nos estaba mostrando el objeto, pero aún no era exacto, ¿cierto? Pero para ser exacto, ¿qué fue necesario? Pues filtrarlo. Hay que filtrarlo. Entonces, ¿cómo se filtra? Se le dice los fotones que están sobrando, que no pertenecen a esa imagen, quítemelos. ¿Sí? Al quitarlos, entonces, ¿qué hace? Que quede realmente los que sí están formando la imagen. Y cuando lo hace, sencillamente los bordes se definen. O sea, como nitidez. Exactamente. Es tal cual como ustedes editan una foto, ¿cierto? Ustedes están editando una foto y ustedes necesitan que en esa foto realce, sea bien definido. Entonces, si ustedes le comienzan a dar filtro y filtro y filtro, lo que pasa es que le llegan a borrar tanto los bordes que no se definen. Entonces le dan un filtrito nada más de definición, le dan un filtro de contraste, le dan un filtro de brillo y eso mejora la imagen. ¿Listo? Profesor, digamos que eso sí sería cuando se está reconstruyendo. Sí. Esto es lo que hace la máquina. Realmente la máquina coge todos esos cálculos y comienza. ¿Te acuerdas que hablaba de bajas energías? Ahí hablaba de bajas energías. Esas bajas energías son las que elimina. ¿Sí? Entonces él tiene acá. Sí, digamos que tiene así. Cuando estas energías están incidiendo, él las elimina y obtenemos esto. ¿Sí? Nos muestra mejor los bordes. ¿Por medio de qué? Del filtrado. Por eso se llama la retroproyección filtrada. ¿Listo? O sea, eso es lo que hoy en día se implementa en los equipos. ¿Vale? ¿Y qué es la convolución? ¿Sí? La convolución sencillamente es tomar los valores más bajos y altos y luego se multiplican, lo que les estoy explicando acá, se multiplican con el filtro matemático a la proyección inicial. ¿Para qué? Para que él sencillamente diga, estos son muy bajos, no me sirven, estos son altos, sí los voy a incorporar, estos son semialtos, los puedo también incorporar. ¿Sí? Hace ese análisis y mejora la imagen. Se quedan con los mejores. Exactamente, con los que tienen mayor energía. Exacto. Entonces, Entonces, o sea, que se quedaría con el de la mano derecha. sí, pues va convirtiéndola, ahí la va transformando, mira, ahí no ha terminado. Ahí comienza así y comienza. Dense en cuenta que acá ya están más definidas unas líneas. ¿Sí? Listo. Dale. Bueno, y entonces esto, lo que les estaba hablando, solo era Radon y era Fourier. ¿Y quién viene a coger esto y decir, bueno, efectivamente, este algoritmo matemático lo podemos utilizar en tomografía? Lo hace este señor, que es Cormack. Entonces, él dice, cuando una onda se transmite por medio de rayos X, su amplitud se disminuye con la consecuencia del principio de conservación de la energía. ¿Cierto? O sea, en pocas palabras, conservación de la energía. ¿Qué sería eso? ¿Cómo así? Me puedo preguntar. Cuando pasa un fotón, Ajá. ¿pierde toda la energía? No, no conserva. La conserva. ¿Sí? Él trata de conservarla. ¿Sí? No la está conservando toda, porque va atravesando interfaces, va atravesando órganos, va atravesando objetos y va perdiendo energía, pero él, en sí lo que él trata es de conservar la energía. Por eso se puede hacer estos cálculos y decirle, como usted hizo el sinograma ya atravesando rayos y chocaron y bueno, hicieron toda la pérdida de energía, quedó un valor y él sencillamente lo que hizo fue eso, darle un valor a cada uno de ellas en esa conservación de energía. Entonces, y se me quedó borrado también. Me perdió todo el kit.
Entonces tenemos sencillamente nuestro pacientico, ¿cierto? El haz de rayos X lo atraviesa, ¿sí? Y acá miren sencillamente muchos fotones con la misma energía, ¿cierto? Pero cuando llegan acá ya han perdido energía, ¿cierto? Depende de la estructura que atraviesen. ¿Y quién lo recibe? ¿Quién? Los detectores. Entonces los detectores pueden saber, mira que acá llegó con mucha energía, entonces como llegó, acá se le había dado 80 kilovoltios, ¿sí? 80 kiloelectronvoltios. Esto es importante que lo sepan porque cuando vamos a utilizar medio de contraste, tenemos que utilizar energías bajas para que el medio de contraste llegara al mismo número atómico en energía. Y el medio de contraste en energía tiene aproximadamente 56.4 kiloelectronvoltios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Colocarle cuánto de miliamperaje. Disminuirle. ¿Cuánto? Disminuir. Sí, ¿y hasta qué punto llegaríamos? Hasta nivelar el contraste. ¿Sí? ¿Cuál es el número? ¿Cómo? ¿Cuál es el número del yodo? Ah, yo. 141. 164. 364 kiloelectronvoltios. 364 kiloelectronvoltios. A eso, entonces 364 kiloelectronvoltios lo vamos a llevar exactamente a la misma energía cuando modulamos el miliamperaje. ¿Qué sería lo más cercano a eso? 300. Sí, pero realmente tenemos que hablar del número atómico como tal. ¿Cuál sería? Del 131. No. Ah, qué pena. 54.6, lo acaba de nombrar. ¿Sí? Entonces 54.6, ¿cuál sería lo más cercano en un tomógrafo? 60 MA. ¿Sí me hago entender? No. Bueno, cuando les explique esa parte de medio de contraste. No, claro, porque es que me extiendo y eso es largo. Porque eso es cómo ustedes pueden modular, solucionarle el contraste con la imagen con el medio de contraste. Entonces, acá sencillamente él va a representar, como acá le llegó poquita energía, ¿qué creen que atravesó? Dependiendo de qué Hueso. Ahí le diste. Agua, grano. Pues atravesó hueso, claro, porque perdió mucha energía, miren. ¿Sí? Y este llegó con casi toda la energía. ¿Qué atravesó? Aire. ¿Sí? Aire. Y este, sí, es un órgano, pero ese aire contenía aire, ese órgano contenía aire. ¿Sí? Y acá llegó con la mitad. Grasa, exacto, tejido, exacto. Listo. Entonces, eso es lo que realmente este señor cogió y lo transformó de esta manera. Les dio valores. ¿Listo? Dale. Entonces, ¿y de qué depende esa atenuación? Del espesor del objeto, de la homogeneidad del objeto, ¿cierto? Si todo es hueso, si todo es agua, si todo es tejido blando, ¿sí? ¿O no? Características del objeto, de la atenuación del objeto. Esas características se puede decir que si es un hueso, pero resulta que si tiene osteoporosis, baja la atenuación, ¿cierto? Si es sangre, pero no es sangre que circule, sino sangre que está acumulada, o sea, en pocas palabras, un coágulo, también. Y la energía de la energía, de radiación. O sea, si yo aquí coloco 80 o coloco 140, ¿cierto? ¿De qué depende utilizar 80 o 140? Depende de la estructura que vaya a salir, del espesor de los objetos, ¿no? ¿Sí? Pero siempre sí la atenuación el paciente es delgado, no o gordo. Sí, exacto. Si es un niño, ¿cuánto utilizarían?
80. Lo que pasa es que los tomógrafos no tienen 80, 100, 120 y 140. Y los últimos ya se bajaron a 60 y a 160. Y los de conteo de fotones, ese sí no tiene rango. O sea, si usted quiere colocarle 10 miliamperios, se lo acepta. ¿Sí? Entonces, dale. Y pues esa atenuación, sencillamente, ¿cómo se ve reflejada? Ya les estoy explicando acá. Y cuando llega el detector, en la parte anterior, encontramos a quién. ¿Quién está en la parte anterior del detector? El DAS, ¿sí? Sistema de adquisición de datos. Y ese DAS, ¿qué recibe? Los datos. Los electrones. ¿Qué pasa con la radiación cuando llega al detector? Pues transforma. ¿A qué lo transforma? A información. Energía eléctrica. No, aún no llega energía eléctrica. A información. ¿A qué? ¿A energía? ¿Cuál? Térmica. No, Energía visible. Fotónica. Luz visible. luz, o sea, lumínica, ¿cierto? La convierte a luz como tal. Lo que les hacía el experimento, apagar la luz y prenderla, eso es lo que sucede en un detector. Cuando llega la energía al detector, lo enciende, ¿cierto? Y esto se apaga, dependiendo de la cantidad de energía que le llegue. Por eso les decía, si era muy poquita, pues sencillamente tenía mucha atenuación. Pero si llegaba y se encendía mucho, era porque había llegado mucha energía, ¿sí? Entonces la atenuación había sido baja. Es inverso, ¿no? Si pasa un hueso, decimos que tuvo mucha atenuación. Si pasa el aire, nunca es tan atenuado. ¿Dale? Discúlpame, devuélvalo un momentito. Entonces esto es como lo que conocemos como raw data. Ese raw data, cuando llega aquí al DAS, ¿cierto? El DAS lo convierte de lumínico, pasa a ser eléctrico, ¿sí? Y de eléctrico lo va a llevar ¿a dónde? ¿A qué? A la tarjeta de reconstrucción. ¿Y de ahí pasa a dónde? Al computador. ¿Listo? Entonces, la tarjeta de reconstrucción exactamente viene acá, incide en esta información y ya no es ni lumínica ni eléctrica, sino es analítica. La vuelve energía analítica. Ya llega al computador con una serie de datos para que esto lo transforme en imagen. ¿Dale? Entonces esa atenuación, recuerden que tenemos dos filtros, ¿cierto? Tenemos un filtro prepaciente y un filtro predetector o postpaciente. De esa manera, él lo que hace es restringir los fotones que no necesita, los restringe, los incorpora y los otros sencillamente los hace a un lado. Y la señal entonces de aquí ya pasa a esos cambios que les estamos diciendo. Ya pasa de una eléctrica, viene a una analítica y por último pues viene a transformar en imagen el procesador. Dale. Esos algoritmos de reconstrucción, van a hablar algo que dice kernel. ¿Sí? Kernel. Resulta que el kernel es los filtros que tiene incorporado el algoritmo. ¿Sí? Son esos filtros matemáticos. No lo vayan a confundir con el filtro que nosotros después tenemos allá como herramienta para arreglar la imagen. Es diferente. Entonces, este kernel, ¿sí?, es el método matemático para resolver un problema de qué? En que los píxeles de la matriz deben estar calculados a través de miles de ecuaciones. Pero ese kernel es, ¿se acuerdan lo del filtro? ¿Se acuerdan que se veía la imagen y tal? ¿Y qué necesitaba? Un filtro, ¿cierto? Ese es el kernel. ¿Listo? Entonces,
Sencillamente reconstruye y siempre hay un filtro que va a ayudar a definir esos bordes. Bueno, dale. Para eso, ¿qué es necesario? Para el procesamiento de los datos. Cuando ustedes tengan su equipo, ¿sí? Siempre va a haber un paso, el primer paso, cuando ustedes se comienzan a trabajar y les colocaron el horario de las 7 de la mañana, el primer paso es llegar, primero, si el equipo está apagado, a calentar el equipo. Y el segundo paso, calibrar. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se calibra? ¿Sí? ¿Por qué se hace ese procesamiento? La calibración es sencillamente, el equipo tiene una información de todas las sustancias que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y esas sustancias están de manera cuántica, ¿sí? Tienen un valor. Cuando esa calibración se realiza, lo que estamos haciendo es lo que hicieron en la noche anterior, en el día anterior, de pronto hizo que el computador entrara, se viciara, o sea que la calibración se perdiera, ¿sí? Entonces ustedes pueden coger y colocar ahí, digamos un ejemplo, un vaso de agua. El día anterior el vaso de agua les dio 0, pero terminan la jornada a las 5 de la mañana, antes de apagar el equipo, y le toman el corte del vaso de agua y la calibración les dio -10 o +5. ¿Qué quiere decir? Se descalibró. Eso sucede, el equipo se descalibra, por eso es necesario realizarlo siempre. Entonces, acá dice que los perfiles de dilución son comparados a valores conocidos. Esto es el Phantom que colocamos, por ahí les tocó a alguien Phantom, ¿no? ¿Qué es un Phantom? Vas a ver más adelante. Ese realmente es una imagen que simula las sustancias que encuentran en el organismo de un ser humano, de un ser, animal o humano. Y los resultados se comparan con el robot. ¿Listo? O sea, se mira esos cálculos que no hayan sido alterados. Yo tengo una duda con respecto a la calibración. ¿Cada cuánto se calibra? Entonces, si el equipo siempre permanece encendido. ¿Qué dije yo? ¿Cada cuánto se calibra? Todos los días. ¿Pero en qué momento? Hay que sacarlo. Regularmente se hace antes de iniciar la jornada. Si hubo trabajo 24 horas, el equipo es necesario pagarlo 1 hora, por lo menos, para que descargue todos los errores del sistema y vuelva a iniciar. De lo contrario, el equipo le va a viciar, le va a salir el cálculo mal. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, una densidad, toman una densidad de grasa, de pronto les da un valor de agua, porque están muy cercanos. Por eso es necesario calibrar. La convolución, pues recuerden que ahí ¿qué hace? Filtrar todas esas energías bajas y luego va a tener en cuenta con la atenuación para regular esos bordes externos y evitar artefactos. ¿Sí? Miren todo lo que hace la calibración. Y por último, pues la retroproyección, entonces ya hace el proceso matemático para mostrarnos la imagen. Cada punto que va colocándose en esa imagen se va a llamar matriz. Dale, Sandra. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que se más utiliza, pero es que hoy en día la reconstrucción iterativa, que es algo de la inteligencia artificial, es una preinteligencia artificial. La reconstrucción iterativa es una preinteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial? Hacer learning, ¿sí? El ya más profundo. Ya la inteligencia artificial como tal ya va a actuar ahí directamente en la imagen. Pero ¿ese es como un equipo o es un sistema? Muy implementable. Es una aplicación
que viene en los últimos equipos. Ah, ok. Entonces, ¿qué sucede hoy en día con los últimos equipos? Pues tú adquieres una imagen, ¿sí? Y ya les decía que entre un corte y un corte queda un espacio virtual allá, puede ser, si ustedes hacen, los que yo hice cortes de 0.03, siempre hay un espacio, siempre, y van a encontrar uno más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. Pues si no, vean el de la hormiga, la película de la hormiga, el superhéroe que es una hormiga, esa vaina. Vean, aquí cada vez se encuentran mundos más pequeños y más pequeños, quiere decir que siempre hay espacios. Entonces, sencillamente, ¿qué hace el equipo? Obtiene una imagen, claro, y dice, entre esta y esta yo puedo reconstruir, según la información que me dieron, yo puedo tomar esta, la información de esta, y comienzo a reconstruir una, ¿sí? Pero yo le puedo decir, no me reconstruya una, reconstrúyeme 10, 15, 20, entonces el tiempo comienza a reconstruir. ¿Y qué sucede? El siguiente va a coger la información que ella misma hizo entre corte y corte y la mejora. ¿Sí? O sea que lo que hizo acá, aquí ya viene completamente mejorado. ¿Sí? Ya cogió y dijo, bueno, entre esta y esta, encontré esto y le proporciono más, le doy más realce. Y le proporciono eso, porque está a nano, ¿sí? Son distancias, nanodistancias. Y por último, llega y dice, ok, aquí encontré entre esta y esta, pues me voy más profundo, o sea, lo voy a hacer más, de información más detallada, más nano, métrica, y obtiene esto. Una mejor imagen. ¿Y ¿de qué estoy hablando acá? De la última tecnología. Artificial. ¿Cómo se llama? Nanotecnología. Conto de protones. ¿Cuánto de protones? Entonces, sencillamente, ya no necesita mucha energía para darnos información. Él llega y dice, acá y acá, bueno, ok, utilizaron 10 kilovoltios, ¿cierto? No necesito más, entonces comienza a reconstruir entre este y este. El siguiente ya lo mejora, el siguiente lo mejora, por eso es que podemos obtener con muy baja energía las imágenes que hoy obtenemos con muy alta energía. Una radiografía de tórax, ¿cuánto utilizarían, por ejemplo, conmigo? ¿Cuánto me colocarían para una radiografía de kilovoltaje? ¿Cuánto? ¿Ciento qué? ¿110? Sí, por ahí más o menos. Diga, sí, ya lo voy a denunciar. ¿Cuánto se colocaría con la inteligencia artificial? Y 60. Por ahí unos 40. 80. 10. ¿Menos? 3. Menos. No, Uno. Sí. 1 kilovoltio. Algo que la inteligencia artificial muy difícil. ¿Cómo? 1 kilovoltio. Entonces, en tomografía, los equipos, se dice la verdad, lo que hemos estado mirando ahí, es que para hacer, por ejemplo, un cráneo solamente necesitan 10 kilovoltios. Nada. El paciente no recibe prácticamente nada de radiación. Nada. Es más, en pediatría se están obteniendo los resultados de que para hacer un cráneo, que es uno de los que más irradia, es menor a la de la radiografía, a la radiografía de tórax. Y ahorita van a ver la comparación de cómo en este momento los que no tienen equipos de esa tecnología, cómo irradian, cómo se llega a una dosis alta. Lo van a ver. Y a pesar de que sean multidetectores, llegan a ser dosis altas. Y aquí en Colombia todavía no tienen eso aquí. Pues que dicen que en el no, la verdad no sé. Solo sé que hay una casa matriz que, bueno, hoy hay una charla súper importante, es esto. No la vas a perder por nada del mundo. ¿Listo? Voy a ver si de pronto esa charla la puedo compartir. Son, pues en el diplomado tenemos unos invitados extranjeros y van a hablar de esto, de lo que es el conteo de fotones, imagen espectral. Entonces, esa evolución de la tomografía
pues tenemos la reconstrucción, la retroproyección filtrada, tenemos la reconstrucción iterativa y por último la Deep electro. learning. ¿Sí? Entonces, esa evolución, ustedes se cuenta. ¿Recuerdan las máquinas que antes mostraban en las películas, que era una máquina como de una cápsula y uno se metían a la persona ahí enferma y chan, y hacía toda la exploración? Pues, hoy en día eso es realidad. Hoy eso ya se está implementando. Simplemente con la baja dosis se hace un barrido completo y detecta. Recuerden que está entre corte y corte y va haciendo lo más pequeño. Puede encontrar células cancerígenas, una célula cancerígena la puede encontrar cuando esté iniciando. Imagínense cómo está avanzado. Dale. Bueno, entonces, si implementamos, ¿qué tenemos de, se me fue la palabra, para hacer mejor, cualidades de esto para utilizarla, que es mejor? Mire, reducción significativa del ruido. Recuerden que la imagen, todas las imágenes tienen ruido, todas, porque están siempre el producto de un medio, ¿cierto? En este caso fue la radiación, y al pasar por esos fotones, por esa fotoyodo como tal, va a producir ruido, y al pasar a la parte eléctrica produce ruido, y pasar a la parte ya de la reconstrucción como tal tiene ruido. Entonces baja mucho el ruido, y eso es lo que hoy en día se implementó, bajar el ruido al máximo, ¿sí? Entonces, versus la retroproyección filtrada. Esta es la que tenemos nosotros y tiene mucho ruido. Y tiene es mejor que la reconstrucción iterativa y la reconstrucción me olvidó. No, me olvidó lo del principio. Bueno, es por esa parte de la analítica, se me fue esta palabra ahorita. Bueno, textura normal. Ojo con la textura normal. Lo que les decía, si ustedes utilizan un filtro para mejorar sus imágenes, pues resulta que se pierde información, ¿sí? Yo hago un estudio de pelvis por una fractura. Entonces ustedes cogen y le hacen a esa pelvis un filtro de hueso, ¿cierto? Para que sea bonito el hueso. ¿Qué se pierde? El tejido blando, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta tecnología podemos utilizar esos filtros y se pueden observar muy claramente los dos. Por eso es que no es necesario, ahorita van a ver que cuando se inyecta medio de contraste regularmente se hace una fase que se llama simple o basal, y en esa fase simple pues obligatorio hay que hacerla, porque si no lo hacemos el medio de contraste puede ocultar sencillamente cálculos o alguna lesión que sea de tipo hiperdenso. Acá no, acá se inyecta el contraste y sencillamente yo puedo decirle sáqueme nada más las imágenes que estén de baja densidad y déjemelas de alta, y él le muestra la diferencia, ¿sí? Reducción de la radiación, mejora la resolución espacial, o sea, tenemos muy bonita imagen, ¿sí? El contraste, recuerden, miren, si está la resolución espacial, el contraste se puede alterar, y eso lo vamos a ver en el oído. Ustedes ven el oído y en tejido blando no se ve muy bien el oído, ¿sí? Pero en hueso se ve espectacular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contraste se mejora en las dos, se puede ver en blando y en hueso. Y bueno, la detección de lesiones pequeñas, ya lo habíamos dicho, como hace uno y cada vez va yéndose más pequeño, más pequeño, más pequeño, pues encontramos metástasis en un término muy temprano, o sea, está hasta ahora iniciando. Por eso les digo, pueden detectar una sola célula. Hay un programa de esto que se llama Edison, eso lo conocí hace como 7 años, cuando estaba comenzando la inteligencia artificial. Pero Edison ubicaba solamente lesiones mayores de 0.3 milímetros. Esta ya no, ya está, lo que les digo, nano, ni siquiera
Estamos hablando de algo súper pequeño. ¿Vale? Para la formación de la imagen, pues tenemos un número CT. ¿Qué es un número CT? Según las diferentes densidades que tiene, según Cormac, pues esta energía que les había mostrado acá, se le da un número, ¿verdad? Que les decía, ¿cierto? Si llegó aquí al detector, entonces el detector dice, recibí 0.03 kilovoltios. Quiere decir que ¿qué atravesó? Hueso, eso sí me gusta, hueso. Y si aquí recibí 5 kilovoltios, ¿qué atravesó? Y habíamos colocado, digamos que 10 kilovoltios. Tejido blando, exacto. Y llegó 9.9 kilovoltios, ¿qué atravesó? Aire. Entonces, sencillamente, a esos datos, ustedes en este momento la computadora, dice, si fue aire, o sea 9.9, ¿qué tono le darían? Negro. Pero si fue 5, ¿qué tono le darían? Gris. Y si fue 0.03, blanco. Exactamente, así funciona. Entonces tenemos una serie de grises, ¿sí? Que esa serie de grises va acomodándolos dependiendo de eso, de la absorción de cada uno de esa información que proporcionó el detector, va dándole esto y él va formando según eso en esto. ¿Los va formando de qué manera? En unas filas y en unas columnas, ¿listo? Pero dense en cuenta que acá tenemos de qué depende ese número tomográfico. La cantidad De agua. De agua, sí, exactamente, mira. ¿Sí? Ah, decir como el otro que, pero ¿por qué le está repitiendo? Por si uno lo sabe. ¿Tú lo estás repitiendo? No, no mentiras. Entonces, dice que el número del tejido menos el agua nos da multiplicado por 1000 y dividido por la misma agua nos va a dar ese número CT. ¿Y de qué estamos hablando? De nuestros tejidos, de nuestros órganos, de nuestros compuestos, de nuestras moléculas. Porque nosotros somos, en gran porcentaje, ¿qué? Agua. Por eso sencillamente se hizo esto. El nivel de calibración del equipo está basado en el agua, ¿sí? Entonces somos 70% agua y la manera de saber cada uno de nuestros compuestos orgánicos, pues con el agua. Dale. Entonces, lo que les decía, acá tenemos qué sucede, ¿sí? Cuando utilizamos 100 kilovoltios, 120 kilovoltios o 150 kilovoltios. Miren la diferencia, ¿sí? Si es hueso denso, con 100 kilovoltios, nos proporciona ¿qué? Una zona blanca. Sí. Pero dense en cuenta la diferencia. ¿Se justifica o no se justifica subir el kilovoltaje? No, ¿cierto? No hay mucha diferencia. ¿Sí? Por eso es que hay que tener en cuenta eso, de que no necesitamos subir mucho la energía para obtener una muy buena imagen. ¿Listo? Dale. Como estos datos llegan a la parte analítica, los computadores no lo hacen con números como tal, normales, ¿no? ¿Qué cogen ellos? Ellos hacen un procesamiento hacen el algoritmo basados en un bit. Entonces, ¿recuerdan este cajoncito? No sé si lo han visto alguna vez y lo utilizan para explicar eso precisamente. Acá tenemos un objeto. Este es A, este es B, este es C y este es D. Si la persona se para aquí a mirar, ¿cierto? Mira por aquí hay un huequito. Entonces comienza. Si en A que vio, nada, 0.
En B, ¿qué vio? Si vio, o sea, 1, ¿cierto? Pero si él se para, mira acá, dice, en C, ¿qué vio? En C más A, nada. Y en C más B, nada. Entonces se para acá y mira hacia acá. En A más D, en A más C, perdón, nada. En A más D, nada. Ok, se para acá y mira hacia allá. En B más C, nada. Y en B más D, 1, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Que eran operaciones que se repitieron, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta? Que no eran necesarias, ¿sí? Y yo dije, en C más B se dio 1, ¿cierto? Lo mismo B más D sería igual. ¿Y se repitió? Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial. ¿Para qué lo repito si ya lo sé? Se queda de esta manera. Resume el algoritmo. Ya no lo hace como lo hace lo que hoy en día están haciendo los equipos, sino que él hace esto. Él resume. Y ya esa información ya contempla todo lo que estaba acá, todas estas decisiones. ¿Sí? Sencillamente lo traje aquí. Eso es lo que hace realmente la inteligencia artificial. ¿Sí? Esa es la reconstrucción iterativa. Resume, pero la inteligencia artificial coge esa iterativa y se va al dev y lo coge más y lo va simplificando cada vez más, va dejando más, compadre. Entonces, de esta manera hace esto y va asignando pues, los tonos de blanco a negro, o sea, de blanco a negro con grises. ¿Listo? ¿Dale? La escala de grises permite obtener 4096 niveles de gris diferentes. ¿Cuántos niveles puede percibir el ojo humano? El radiólogo, tenemos que hablar del radiólogo exclusivamente, ¿cuántos niveles de gris puede percibir? 3. En como 4. Más. Si no estoy mal, 100. Más. Muchos más. 200. ¿Mm? 200. ¿200 qué? 150. Escalas de luz. 250 y qué? 7. Menos. 55. Más. 56. 256. Pero si, bueno, cuando ustedes comiencen ya a trabajar en radiología, el ojo comienza a acercarse. Entonces, si ustedes van ahorita, ustedes alcanzan a percibir por ahí 230. ¿Sí? Van a ver que dicen, ah, mira, yo estoy viendo ahí una lesión, estoy viendo, ¿dónde? Mírenla, ahí este borde. Yo igual. ¿Sí? Pero esa medida que van adaptando el ojo, como el radiólogo está permanentemente, entonces va evolucionando su visión, va evolucionando, va detectando las diferencias. ¿Sí? Por eso el de nosotros siempre está más bajo. ¿Listo? Ya cuando ya mucho, pues ya poquito va llegando hacia lo del radiólogo. Pues nosotros no vamos tanto a buscar patologías, sino a realizar. ¿Listo? Bueno, dale, Sandra. Entonces tenemos ahí la escala de grises en que estamos hablando de unidades Hall. ¿Listo? Y esas escalas de grises, pues des en cuenta que 0 es el agua, ¿cierto? Y el aire, menos 1000. Y el hueso, más 1000. ¿Listo? Nosotros somos en gran parte agua, ¿cierto? Estaríamos más cerca de qué? ¿De qué valor? De aire. De menos 1000. De agua. De 0. De 0 estaríamos más cerca. ¿Por qué? Porque si ustedes van a tomar la densidad del vaso, miren, de 30 a 60. Del páncreas de 20 a 40. Del riñón de 20 a 40. ¿Sí? Cerquiticas o no. Porque si ustedes cogen un riñón, lo deshidratan, ¿qué queda? No queda ni el 10% de la materia realmente. ¿Sí? Y des en cuenta que no llega a pasarse de 100. ¿Sí? El hueso. El hueso sí se pasa de 100. Sí, es el único.
y bueno, todo lo que sea eso, ¿no? Todo lo que esté sobre calcificación. ¿Qué está cerca al cero, pero de manera negativa? ¿Otro? La grasa. La grasa está muy cerca al cero. Exactamente. No llega hasta 100, o sea, llega hasta 100, digámoslo así. Cuando ya muy densa la grasa, ahí, hasta 100. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a cojan su equipo y comienzan a ver, le dice el médico, necesito saber qué densidad tiene esta lesión. Ustedes cogen el ROI, ubican, y ustedes pueden decir, eso es, no se van a, si les dio, por ejemplo, están midiendo el riñón y les dio 100, es porque el equipo está descalibrado. ¿Sí? Entonces, ahí des en cuenta lo que se hablaba al principio de la calibración, es esto. Estos valores siempre se deben de parecer constantes y bien, mejor dicho, calibrados, porque nos puede variar la información. ¿Sí? Si yo mido, por ejemplo, un lipoma, pero el equipo está descalibrado y no me mide menos 100, menos 80, menos 60, sino se me viene y me mide 5 o me mide 0, pues ya no es un lipoma. ¿Qué puede ser? ¿Qué? Agua. ¿Y qué lesión contiene? Dime. ¿Un absceso? Ese es el color normal del riñón, siempre y cuando está sano. Señor. Tiene cálculo. Sí, varía dependiendo de la casa matriz. Pero ¿cuánto varía? Muy poco. Por ejemplo, aquel páncreas podría estar en 18 y acá podría estar en 35. ¿Sí? Pero se conserva, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? De un lipoma pasamos a un quiste y nos da la información errónea para el médico, ¿listo? Y el tratamiento completamente diferente. Entonces, en el aire, ¿qué tenemos? Si medimos un pulmón, ¿cuánto tendríamos de densidad? ¿1000? ¿Exactos? Menos 1000. Menos, ¿por qué? Bueno, menos 1000. ¿Por qué sería menos de 1000? Menos 1000. Porque tiene aire. ¿Por qué qué? Se aproxima al cero. No, está lejos del cero. Porque tiene aire. O sea, estamos midiendo un pulmón. Ajá. ¿El pulmón qué tiene? Aire. ¿Y qué más tiene? Ah, bueno. O sea, no está solito aire. Tiene tejidos, tiene bronquios, tiene alvéolos, ¿cierto? Y eso cuando lo tomamos, le damos el ROI, nunca nos va a dar menos 1000 exactos. Nos da menos 80, menos 60, pero nunca llega a 1000, porque él promedia lo que encuentra ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes miden el pulmón y les dio menos 1000? No, está bien. Lo que pasa es que tiene un atrapamiento de aire, conocido como neumotórax. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya ven cómo es la vaina? ¿Sí o no? Sí. Listo. ¿Ves? Esa es la manera que van cogiendo la patología. ¿Listo? Van. Acá está un valor diferente. ¿Ves? ¿Qué Pero, sucede? o sea, Algo digamos, pasa. el paciente sale en menos 80, no tendría nada. Si sale menos 80, ¿qué sería? O depende. ¿Qué sería si es menos 80? No. Grasa. Grasa. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Y eso sucede, por ejemplo, la grasa es muy parecida, ustedes la ven y uy, eso es grasa. Al principio se confunde mucho cuando uno está comenzando a trabajar porque es muy parecida, se ve oscura. Entonces, ¿saben? Es un lipoma. ¿Sí? Pueden ver el cerebro, van y miden y aparece un quiste. Usted van y miden, tiene líquido. O sea, es un quiste. Pero tiene la misma, ven una exactamente igual, redondita y todo, y la miden y da menos 80. Es un lipoma. Se ve. Y resulta que el tipo viene por un accidente y tiene un neumoencéfalo. Entonces ustedes miden y les dio menos 1000. Pero también tenía un quiste. Entonces tienen que medir los dos y van a ver la diferencia. ¿Sí? Hallazgo incidental. ¿Dale? Bueno, la formación de la imagen como tal está sujeta a esto, al píxel, al púxel y a una matriz.
Ya vimos que es un píxel en lo que estábamos viendo en la historia, ¿cierto? ¿Qué es el píxel? ¿Qué es? Unidad de información ¿Sí? para formar una imagen. Bueno, hay más. Sí. Hello, información. Una absorción de las características. Sí, muy bien. Muy bien. Tienes sorprendido. Bueno, pero resúmame lo que es un píxel. Ahí es lo que están viendo. Un cuadro, eso es un píxel, un cuadro, ya, esto. O sea, es una imagen plana, ¿cierto? Una representación gráfica plana, ¿listo? O sea, de 2D. Y ellos se van andan formando, se van alineando dependiendo de esa información, ¿cierto? Y más cuadritos, y más cuadritos, y más cuadritos, y van formando esto. Que forman la Cuando ustedes miran que había acá, había una carita feliz, ¿cierto? ¿Listo? Eso formó. Pero si se mete el voxel, que el voxel se vino después, mucho después, en lo que es la tercera generación, se incorporó el voxel, ¿sí? O voxel, como le dicen algunos. Algunos le dicen sí, tienes un boxer, lo mismo, depende del. Entonces, en tercera generación ya vino el boxer. ¿Y qué es el boxer entonces? La representación en 3D de píxel. ¿Es qué? La representación en 3D de píxel. Exacto, es 3D, ¿cierto? O sea que tiene ¿qué? Profundidad. Profundidad. Y al tener la profundidad, pues nos permite hacer esa 3D. Entonces ya aquí podemos ver la carita feliz con profundidad. ¿Listo? ¿Y la matriz qué es? Pues es sencillamente las filas, y las columnas que forman esa imagen. Eso es una matriz. Entre más numerosa sea la matriz, o sea, más alta, ¿qué vamos a obtener? ¿Mm? ¿Qué vamos a obtener? No. mayor definición. Mayor definición, o sea, estamos hablando de qué? Resolución espacial, exactamente. Y tenemos muy alta esta matriz, tenemos muchísima resolución espacial. Ustedes van a entrar ustedes van y miran su pantalla del equipo, listo. Y se van a donde el radiólogo, que tiene unas pantallas grandes, ¿cierto? Sí. Y se dan cuenta de que la resolución, lo que ven en el radiólogo es diferente a lo que ven en la pantalla de ustedes. ¿Sí? Y la ven en el radiólogo mucho más detallada, más encendida, es porque las pantallas de ellos es de mayor resolución. ¿Sí? Regularmente en los equipos de tomografía la reconstrucción está sobre 512 y en la de los radiólogos de 1080. ¿Sí? Es el doble. Algunos equipos de tomografía ya le han subido un poquito la matriz. La matriz es, por ambos lados tiene el mismo número. Bueno, es exacta. ¿Y por qué es exacta? Porque las imágenes que obtenemos son isotrópicas, exactamente, son isotrópicas. Por eso es que es cuadrada, ¿cierto? O sea, quiere decir que estos son cubos, ¿cierto? Tienen todos los lados iguales. ¿Vale? Bueno, el tamaño del píxel, ¿cómo podemos saber el tamaño del píxel? Pues el field of view. ¿Qué es el field of view? Es la zona de interés, lo que les explicaba. Si yo voy a hacer un cráneo, ¿cierto? ¿Listo? Pues yo no voy a meter la cara, solamente voy a coger el cráneo como tal. ¿Sí? Y aquí qué dice, pues que el tamaño de sobre el field of view, que digamos acá son 20 centímetros, sobre el tamaño de la matriz, que sería, como les dije, digamos que 512 sería la matriz. ¿Sí? Hacen esa división y ahí encuentran el tamaño del píxel. ¿Ok? Doctor, me perdí. La matriz en este caso es el tamaño del cráneo. No, la matriz. No, la matriz es lo que tenemos nosotros en nuestra pantalla. ¿Sí?
480, 512, lo que dije prevalece es el 512. El filo que era profesor. Y el pilo vivo es la zona de interés, ¿sí? Si ustedes van a hacer un cráneo, pues no tienen por qué llevarla hasta acá el cuello, sino solamente el cráneo como tal. Y eso, cuando ustedes cuadran su cajoncito, el equipo automáticamente le da un valor. El cajoncito tiene 20 por 20, ¿sí? Siempre lo cuadra también de manera cuadrada, ¿vale? Y el voxel, perdón, pues ya incluye lo que es la profundidad. Entonces, aquí está la manera como pueden hallar ese voxel. Realmente esto no lo utilizamos, es como manera de información, ¿sí? No lo utilizamos. Dale. Sería como el grosor de esa... Exactamente. El voxel está completamente ceñido al valor del corte, ¿sí? Es la profundidad. Entonces decimos de 3 cada 3, de 1, siempre se dice primero el intervalo y después el espesor. Cuando ustedes hagan una reconstrucción de 3 cada 3, ustedes ya saben que primero el intervalo y después vale el espesor, ¿ok? Siempre. Ya vamos para allá. El intervalo es ¿en qué instancia hay entre corte y corte? Es el intervalo. ¿Listo? Bueno, y pues acá lo que les había dicho ya hay, para que se den cuenta cómo cambiaría la imagen si fuera anisotrópico, ¿cierto? O sea, que no sea un cubo, sino que sea una manera que tenga la profundidad, por lo menos en este caso, más de mayor número que el resto de sus lados. ¿Cómo se vería la imagen? Mire cómo se ve la imagen. ¿Sí? Los primeros equipos, hasta la tercera generación, venían anisotrópicos. O sea, no. Se veían pixelados. Pero mira cómo se ve pixelado. Muy pixelado. ¿Cierto? ¿Sí alcanzas a ver? Pero para ese tiempo también es... ¿Cómo? Para ese tiempo era una bendición. Claro. Y las reconstrucciones quedaban así. La reconstrucción tradicional no tiene que quedar así. No, ya. Sí. Trataba uno de mejorarla mucho. ¿Cómo se mejoraba esto? Si es con respecto al espesor, ¿cómo se mejoraría esto? Disminuyendo el espesor, o sea, dejándolo más pequeñito, pero el paciente recibía más dosis. Y mira, hoy tenemos los isotrópicos, que es lo que se trabaja, ¿sí? Por todos los lados iguales. ¿Listo? ¿Sale? Ya conocían esta imagen, entonces es lo mismo, ¿sí? Pero entonces estamos hablando de los primeros equipos hasta 4 canales, o sea, 4 detectores, que era casi isotrópico, no se llegaba. Y hoy en día, sobre esos, que son los de 16, ya todos son isotrópicos, ya no tenemos anisotrópicos. ¿Dale? ¿Qué es el localizador? ¿Sí? El localizador es la imagen de referencia que tomamos y tiene 2 funciones. La primera es programar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a programar? ¿Desde dónde hasta dónde? Tenemos nuestro cráneo, ¿cierto? Entonces, nosotros le decimos, acá está el ojo, ¿cierto? Y acá estaría es un tag de cráneo, o sea, para ver las estructuras internas y óseas, ¿cierto? ¿Desde dónde hasta dónde programaría? Por encima, por debajo del ojo, que me coja el mentón, que me coja la nariz. Por encima del ojo. Por encima del ojo. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos Entonces arranco desde acá. ¿Hasta dónde? Hasta el cuello. hasta lo acercando. Hasta acá. ¿Así? Como desde la mitad del ojo. La mitad del ojo. Bueno, la mitad del ojo. De acá. ¿Quiénes dicen que sí? Ese sería orbitomedial. En el pasado lo hacíamos así. Pero ¿quién sufría? ¿Quién está acá? El cristalino. Entonces cambió. Ahora dicen
supraorbitario. Mm. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y hasta dónde iría? Hasta acá. Por si las moscas, ¿no? Por si las moscas. De pronto se me corre un poquito de agua hasta ahí. ¿No? ¿Hasta el occipital? ¿Aquí nada más? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? Sí. ¿O hasta acá? Hasta ahí. Hasta ahí. 8. Exactamente, siempre tiene que llevarse hasta el cuero cabelludo. Y si nos sobra un cortecito, pues tiene que sobrar ese cortecito. Pero hay que incorporar el cuero cabelludo. Y des en cuenta que me quedó con angulación. ¿Sí? ¿Cómo corrijo esto? Posicionamiento. Habíamos hablado que era diferente esto a esto, ¿cierto? Aquí está, veríamos la imagen de esta manera, ¿cierto? Veríamos un óvalo y no veríamos un círculo. Y que la técnica aumentaría porque es más amplio esto que esto, ¿cierto? Por eso, ¿cómo lo posicionaríamos? En este momento está así. Bueno, tanto como down, pero flejando al paciente. Entonces, cuando fleja al paciente, sencillamente aquí ya no es necesario dar esa angulación, ¿sí? Sino dejamos más el paciente de tal manera que el rayo nos pase por de esta manera. Bueno, la intención es que pase exactamente así, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la primera. Programar, ¿cierto? Programar nuestro paciente. ¿De dónde hasta dónde? El estudio. Vamos a programar el estudio. ¿Cuál es la segunda? Como hacemos dos localizadores o dos scout views o dos panorámicas o dos topogramas, como lo quieran llamar ustedes, tenemos una en lateral y la otra en qué? ¿En qué? En AP o en PA, ¿cierto? Eso. Entonces, tenemos la lateral y tenemos, vamos a hacer un cráneo, entonces nuestro cajoncito, que sería el filoview, y tenemos el cajoncito del filoview, ¿cierto? La imagen de interés, no necesitamos más, no necesitamos irradiar el mentón, ni necesitamos irradiar los ojos, nada de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? Que le estamos diciendo al equipo, mire, acá tiene la máxima altura en la cual usted me va a hacer el análisis de la técnica y tenemos la máxima anchura para que sepa cuánto le va a colocar de técnica a ese estudio. Y eso se llama modulación del miliamperaje. ¿Listo? Él lo modula dependiendo de lo que vaya encontrando. Como acá es más angostico, pues acá no le va a meter la misma técnica. ¿Sí? Acá digamos que acá utiliza 250 kilovoltios, pero acá solamente necesita 40 kilovoltios. Y acá en esta parte pues necesitaría por ahí 100 kilovoltios. ¿Sí? Perdón, miliamperios. ¿Sí? Miliamperios. Para que el equipo haga esto, ¿qué tenemos que hacer? Darle un rango. ¿Sí? Si yo tengo un cráneo y ese cráneo, ya sabemos que la técnica normal para utilizar en el cráneo es máximo hasta 250 kilovoltios y mínimo hasta 40, pues el rango estaría en eso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces yo le digo miliamperaje de 40 a 250. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí. Él va a tomar los valores que encuentre de 40 a 250 aquí en esta imagen y los va a utilizar. Como acá, miren, acá encontró, dijo 100, voy a utilizar 100, acá puedo utilizar 60, aquí puedo utilizar 42, 43, 45, depende, como está en el rango. ¿Sí? De esa manera, esto se llama modulación del miliamperaje automático. O sea, ustedes no tienen que colocar la técnica.
el equipo automáticamente lo hace. ¿Sí? Eso los equipos hoy en día lo hacen y pues evita que uno tenga que estar cambiando. En el pasado nos tocaba cambiar esa técnica. Entonces arrancábamos el estudio con 250, pasábamos cosa media, bajábamos la técnica a 150 y al final terminábamos con 40 kilovoltios. O sea, a nosotros sí nos tocaba hacer ese cálculo. Estoy hablando de la segunda generación, yo no alcancé a la primera todavía. Entonces, en esa sí nos tocaba hacer el cambio. Tenemos un aparatajo aquí grandote, entonces era cambio técnica, como los rayos X, cambiaba técnica, y seguía trabajando, y había que programarle. Entonces, hoy en día esto nos ayuda mucho. Profe, pero ahí cómo sabe, digamos, el equipo que tiene que, digamos, ir 40, 60 o 150. Porque le dimos los Scout View. Él tiene ya una imagen lateral, que sería la máxima altura, y una imagen PA o AP frontal, Pero que que- tiene la máxima anchura. Pero ¿qué plan nosotros tenemos que decirle, digamos, al equipo que es de lateral y AP o...? No, él ya tiene dos valores, él ya asume que tiene dos imágenes. ¿Qué sucede si ustedes... Pero es la manera en la que digamos que se acomoda el área de internet, De- o sea, no sé cómo explicar. O sea, lo que dice mi compañero es la manera en cómo lo alineamos, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué sucedería si yo hago primero el lateral y después el PA? Nada, porque para él siempre toma la anchura y siempre toma la altura. ¿Sí me entiendes? Él ya viene programado para que identifique cuál es la máxima altura y cuál es la máxima anchura. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si yo no le hago esta? ¿Ah? Solo se genera una. ¿Y cuál sería? ¿Cuál valor utilizaría siempre? El máximo ancho. El máximo. El máximo alto. Sí, en este caso. 250, o sea que de aquí hacia allá siempre va a tener 250. ¿Sí? Porque para hacer esa modulación necesita las dos imágenes. Con una no le sirve. ¿Listo? Bueno. Dale, Sandra, que nos alcanzamos a ver 10 líneas más. Máxima anchura, máxima altura. ¿Dale? No, quedamos cortos, no vamos ni 100, son 180. Entonces, acá es como se modula, de esa manera modula la técnica. ¿Sí? Dale. Y en los equipos ustedes van a llegar y tener, ustedes pueden modular, ustedes llegan y los protocolos tienen automático todos. Fácil, el Scout View y él dicen, sí, no solo déjeme, no quiero hacerlo con 80, sino lo voy a hacer con 100. Le cambian el kilovoltaje y hace todo el estudio. Pero si les llega un niño, ¿qué pasa con los niños? Toca bajarle. Pues, obviamente, Pues toca ponerle menos. Somos el 70% de los seres humanos agua. ¿Y qué pasa en los niños? Tienen 40%. Los niños tienen más agua que nosotros. Que nosotros. Más agua. Casi el 80 y pico por ciento es agua. No sabía, profesora. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos que bajar la técnica, ¿sí? Ya no lo podemos poner automático. Entonces se dice, como es la mayoría agua, pues pongamos una técnica, y sí podemos colocar una técnica para todo, ¿sí? Modulamos el miliamperaje y le damos solo una técnica uniforme y obtenemos mejores imágenes, porque cuando lo ponemos a modular solito el equipo, pues él lo va a tomar en lo más ancho y lo más alto, pero no tiene en cuenta la densidad. Y al no tener en cuenta la densidad, entonces baja la resolución de contraste y baja la resolución espacial. Las dos bajan simultáneas. Entonces no podemos diferenciar algunas lesiones o tejidos, ¿sí? Ustedes van a comparar, vean un estudio de un niño simple con un estudio de un adulto simple, lo verá que ustedes dicen, acá veo el riñón, acá veo la vesícula, acá, y el del niño, escucha, ¿esto qué será? ¿Será el hígado? Y será, porque se ven muy parecidos, son muy homogéneos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes modulan ese miliamperaje y lo dejan exacto,
ahí podemos diferenciar algo. ¿Listo? Dale. Y que los factores, por ejemplo, el kilovoltaje, lo que les decía, ahora sí vamos a hablar del medio de contraste. Cuando vamos a hacer un estudio con medio de contraste, lo ideal es bajar el kilovoltaje para llegar a lo que les decía, al valor del yodo, ¿sí? Entre más esté cerca ese valor, nos permite diferenciar mejor estructuras, ¿sí? No, si ustedes suben el kilovoltaje, pues ¿qué sucede? Pues van a ver una imagen brillante y listo, se ve, sí, se ve esa bonito y se ve brillante. Ojo que es que ese concepto de cuando yo veo el medio de contraste súper brillante me quedó bonita la imagen. No, la intención del contraste es diferenciar estructuras, no es que quede súper brillante, no. Entonces, de ahí se trata eso, de bajarlo y que nos quede muy bueno el contraste. O sea, ¿con qué estamos jugando? Con la resolución de contraste. Exactamente. ¿Vale? Entonces, hablamos del kernel, ¿cierto? ¿Sí? Y ese kernel, pues son las fórmulas matemáticas que ya tiene incorporada el equipo para reconstruir esos bordes, ¿sí? Y tenemos filtros de alta frecuencia, filtros estándares y filtros de baja frecuencia. Entonces, de estos de alta frecuencia y de baja frecuencia y los estándares, depende de qué, del miliamperaje, el kilovoltaje que ustedes le impongan a su estudio. Si está de alta frecuencia, quiere decir que vamos a obtener mejor resolución espacial y mejor resolución, el contraste va a bajar, perdón, el contraste se va a mantener bajo. ¿Cuál sería un estudio de alta frecuencia? La cara, el cráneo. ¿Y qué utilizaría en un estudio de alta frecuencia? En una pelvis, puede ser, sí. Pero una pelvis, ¿qué? Una cara. Ósea. Sí. O sea que estamos hablando de estructuras óseas. Para ver filtros de altas estructuras. Pero la alta frecuencia se utiliza, recuérdense que tiene mucha intensidad, ¿cierto? Y pasa muchas veces. Y eso está con respecto al espesor del corte. O sea, querría decir que el corte es muy fino. ¿En qué utilizarían cortes finos de alta frecuencia? En un tórax, ¿por qué? Y si es en un tórax, ¿por qué? Para mirar las costillas pulmonares. Exactamente. O sea, los alveolos, los bronquiolos son menores de 1 milímetro y hablamos por eso de alta, tórax de alta resolución. ¿Cuál otro se les ocurre? ¿Qué estructura pequeñita tenemos nosotros? El oído. El oído. Para poder ver el oído necesitamos un filtro de alta frecuencia. ¿Cuáles son los filtros estándar? El abdomen. Los de baja frecuencia. La pierna. La mano, exactamente. La pierna. El espesor mayor no es necesario. Exacto, las extremidades. ¿Sí? Pero no de mucho espesor, porque si van a venir acá a un muslo, hay que utilizar estándar. Bueno, dale. ¿En cuál vamos? ¿Se acabó ya? ¿La 100? Apenas. Vamos, dale el fueguito y ya. Termina. Bueno,